El material básico principal que se usa para todas las técnicas de construcción con tierra es lo que sacamos de la naturaleza y que se entiende como suelo. Es una serie de horizontes o de capas que tiene la corteza terrestre. Estas capas las ha formado la naturaleza en tiempos geológicos que son miles de años. La quincha es una de las técnicas de construcción con tierra como método originario, es lo que llamamos nosotros una técnica mixta o un entramado, porque está compuesto por una estructura que habitualmente es de madera y es lo que va a resistir el peso del techo luego. Sobre esta estructura se fija o se clava o se ata una serie de varillas que en las técnicas originarias son de caña, o también pueden ser de ramas elegidas más o menos rectas, que se van fijando sobre esta estructura o estos módulos de madera que son los que van a soportar el techo. Y una vez que está construido todo este varillaje, por decirlo de alguna manera, se prepara una mezcla bastante plástica de tierras arcillosas, con bastante fibra vegetal, con bastante paja picada, como un material bastante plástico que se lo puede moldear a mano, muy parecido a la mezcla del adobe, otra de las técnicas originarias de construcción con tierra. Este barro plástico con mucha fibra se va rellenando para darle el espesor de la pared. A veces el encañado sobre la estructura de soporte es simple o a veces es doble, es decir, hay variantes de la misma quincha. Y una vez que está hecho este relleno, se dejó secar y agrietar, se aplican, se colocan revoques. Buscando registro de la etimología de la palabra, encontré la transcripción de los vocablos aymaras, que es una publicación del 1600, mediados del 1600, donde ya ahí menciona el vocablo quincha escrito no como lo escribimos nosotros, sino con la Q, la I, la N, CHA, quincha, que dice que es un entramado que se rellena con barro. O sea que está describiendo la técnica, básicamente, no explica sobre estructuras ni nada de esto, pero básicamente ya describe la técnica. No es casualidad porque hay registros de quincha en la cultura caral, una cultura que se desarrolló hace 3.800 años en la región de la costa de Perú. Las ventajas de la quincha y todas las técnicas que llamamos mixtas o de entramados tiene que ver, por un lado, con la posibilidad de tener materiales que ambientalmente son más saludables o más adecuados para la construcción en el hábitat, y que tienen que ver con la reciclabilidad del material. Al igual que las otras técnicas de construcción con tierra, al estar usando un porcentaje bastante importante de tierras modificadas con paja, con fibras naturales, y también madera, cañas, inclusive los listones de madera, estamos hablando de construcciones que pueden tener una reciclabilidad muy interesante y que tienen un impacto ambiental menor que las tecnologías industrializadas. La técnica de quincha se da en nuestro país en las regiones cálidos húmedas, principalmente porque es donde se encuentran los materiales necesarios para desarrollar esta técnica. Pero más allá de que en el noreste argentino originariamente los pueblos construían con esta técnica,
También por los intercambios culturales, de intercambio de mercaderías, han llegado la técnica a la región del noroeste, a la región central. Los pueblos originarios utilizaron esta técnica con algunas variaciones, pero no tanto en las zonas húmedas, en las zonas frías, porque bueno, por una cuestión de que como el principio con el que trabaja, térmico con el que trabaja la quincha es la aislación térmica y no la inercia térmica, entonces en las zonas frías no sirve para construir. Los grupos étnicos que utilizaron estas técnicas originarias en el noreste argentino fueron los charrúas, los guaraníes, los huichis, los tobas. En la zona del noroeste, por estos intercambios comerciales entre distintas culturas, fueron los diaguitas calchaquíes, los lules, los aymaras, quechuas o mahuacas en la región del noroeste. La quincha, como método originario de construcción con tierra, es un tipo de pared que es muy liviano y que a la vez es muy aislante. Por ejemplo, una pared de quincha tradicional tiene alrededor de 10, 12, hasta 15 centímetros de espesor. Si se compara en algunos estudios que se han hecho en laboratorio, comparando esta calidad como pared aislante que tiene la quincha comparado con otras técnicas, si pensamos en una pared de ladrillo común cocido de 18, equivaldría a un espesor de unos 8 centímetros, más o menos, menos de 10 centímetros si hacemos una pared de quincha. Esa ventaja tiene que ver también con que es una construcción mucho más liviana comparada con el adobe o la tapia, y además tiene una rapidez de montaje tal vez mayor también, porque todo lo que es la estructura que va a soportar el techo, la estructura portante y el varillaje que hagamos, se puede ir prefabricando, se puede armar antes de ser colocado en obra, y eso también le agrega una ventaja más. Mira la cantidad de... La complejidad de la sí, arquitectura Caral de es tipos increíble. de recintos, ¿no? Es increíble la antigüedad que tiene el sistema de quincha como a nivel método originario, ¿no? Registrado acá en Sudamérica, una cultura de 3.800 años antes de Cristo, y ya estaba produciendo este tipo de arquitectura planificada, además, ¿no es cierto? Claro, en Perú, ¿no? Sí, en Caral, en el Perú, al norte de Lima. Es muy, muy interesante. Bueno, y lo interesante es cómo plantean un sistema constructivo con los recursos que tienen, ¿no? Que si bien esto es una adaptación contemporánea a la técnica, ellos no difieren en cuanto a lo estructural, ¿no? Que plantean una estructura de columnas que se fijan entre sí con una viga superior, y lo que va a diferir entre el método originario y el método contemporáneo es la manera que se genera el entramado. Claro. Pero con las pequeñas variaciones de entramado por los materiales y por los recursos locales, en síntesis la generalidad del sistema es el mismo. Esta viga superior es la que después va a recibir la carga de todas las vigas que hacen de sostén al techo y que generan a su vez un alero que va a proteger de las lluvias el muro de tierra, ¿no? Lo que me pareció interesante mostrar en la maqueta es que, como en toda construcción con tierra, se necesita arrancar la parte del muro de tierra, no a la altura de suelo, que en este caso lo simularía la maderita de abajo. Claro. Esta sería el nivel 0 de suelo. El terreno natural. El terreno natural sería este. Por lo tanto, es indispensable que para cualquier construcción de tierra, no solo la técnica de quincha, uno pueda arrancar con una estructura que se coloca por encima del cimiento y que va a sobresalir aconsejablemente unos 30 centímetros
por encima de ese nivel cero del terreno natural. Es como un zócalo de protección. Es un zócalo de protección. Siempre decimos buen sombrero y buenas botas. El sombrero es la protección que le hacemos a los muros con un buen alero, y las buenas botas es proteger al muro de la humedad, tanto que va a subir por la humedad de los suelos como la que pueda tener por el salpique de la lluvia, ¿no? Sí, además la distancia entre columnas tiene que ver con los largos que se consiguen, sean cañas o sean varillas. Exactamente, tal cual. Porque si hacemos columnas muy separadas, se complica luego la técnica porque necesitamos varillas o cañas demasiado largas. Yo creo que la separación entre los postes, la separación ideal sería aproximadamente de 1,20 m, porque es una sección La quincha, como es una técnica de entramado, una técnica mixta que tiene una especie de armazón que vincula columnas, vigas, maderas, cañas o listones, es una trama que se puede deformar, y esto sirve para las zonas que están afectadas por sismos. En algunos centros de investigación, tales como la Universidad Católica del Perú, en Lima, y otros centros en otros países de América Latina, han desarrollado investigaciones que han podido comprobar con ensayos de laboratorio que tiene un comportamiento más aceptable que otras técnicas de construcción con tierra cuando ocurren terremotos. Antes de preparar la mezcla para hacer esta simulación de una técnica originaria de quincha, vamos a ver los materiales que tenemos. En realidad, por lo que se prepara siempre, habitualmente, sobre todo necesitamos la tierra, agua, fibra, que en este caso tenemos paja de trigo, la tenemos más o menos larga, que está bien, y algunas veces se usa estiércol animal, o bosta, en este caso tenemos bosta de caballo ahí. Algunos utilizan, depende de la costumbre del constructor donde se haga la técnica, algunos le agregan a toda la mezcla bosta animal, muy parecido a cómo se hace la mezcla para el adobe. Y la otra cuestión del material necesario que necesitamos, que es un material natural, es el varillaje, en este caso la caña. Acá tenemos una caña de un cañaveral de acá cerca. En realidad este elemento lo encontramos en la naturaleza, y la gente lo que hace es, va a un cañaveral, corta a machete, sin raíz la caña, y tenemos cañas de 2,5, 3, 4 centímetros de espesor. La caña siempre tiene una longitud que después hay que medir de acuerdo al tamaño de quincha que vamos a hacer. Lo que se utiliza de cada una de estas cañas, hay que pelarla, porque en realidad necesitamos tener la caña sin raíces y sin la hoja que tiene de recubrimiento. Y también un dato importante es que habitualmente se trata de usar la parte más gruesa de la caña, es decir, casi desde donde empieza la caña en sus raíces hasta una cierta longitud, donde empieza a ser muy fino. Por ejemplo, podemos hacer una quincha con una caña muy finita, pero si es más fino que esto, que casi tenemos 2 centímetros, empieza a ser muy débil. Si es muy débil, luego en el armado de la pared puede tener problemas de resistencia. Como mínimo tener 1 pulgada. Sí, 2 centímetros sí, para arriba, pero lo importante es saber que, bueno, de la caña se la usa prácticamente entera. Las cañas ya cuando tienen este grosor, este espesor, es totalmente apropiada para usarlo en una quincha. Bueno, vamos a preparar un poco de mezcla entonces y hacer
un pedazo de pared. Este mini pisadero que tenemos improvisado. Lo importante es tener una mezcla pareja de todo el barro que se hace con la cantidad de paja también que le vamos poniendo. Sí, lo que te quería comentar es que se le puede agregar más porcentaje de paja siempre y cuando el suelo con el que contemos tenga una muy buena cantidad de arcilla, ¿no? Cuanto más arcilloso el suelo, claro, más cantidad de fibra permite incorporarlo. Sí. A mayor cantidad de fibra, más liviano y también más aislación térmica va a tener ese muro, claro, respecto a uno del mismo espesor con menos cantidad de fibra, ¿verdad? Claro. Hay que fijarse que la mezcla esté pareja y que tengamos una cierta plasticidad, que sea moldeable, porque esto lo vamos a tener que ir metiendo entre las cañas. Entonces es importante ver no solamente la cantidad de fibra, sino que se pueda moldear, que se pueda trabajar a mano, porque tenemos que pensar que es un relleno que se va a ir metiendo de abajo para arriba y tenemos que poder ir acomodando para que quede todo bien lleno. O sea que ya estaríamos listos como para empezar a embarrar. Los métodos originarios generalmente, sobre todo en el noreste de Argentina, utilizaban la quincha sin revoques. Esto implica que se haya asociado esta técnica a el tema del vector de la vinchuca, que es la enfermedad con la enfermedad del Chagas. Esto no significa que sea necesariamente verdadero, o sea, una quincha, si está bien revocada, con su revoque grueso, su revoque fino, un encalado final, no tiene por qué alojar vinchuca. Lo que pasa es que sí, las técnicas ancestrales, los pueblos originarios no revocaban. Pero bueno, toda esta investigación que surge en las últimas décadas da por resultado que una técnica originaria solamente con un aplique de un buen revoque no tendría por qué ser lugar de acumulación del vector del Chagas, ¿no? Este bastidorcito, que es una especie de sección de muro o un pedacito de pared, como quieran llamarlo, representa a la técnica originaria de quincha, donde en los pie derecho, o sea, en los postes que van a sostener el techo, se clavan o se ajustan, porque las técnicas originarias no usaban los clavos, se ajustan las cañas en forma horizontal, generando un espacio interior entre las cañas de un lado y del otro de este murito, que se va a rellenar con esta mezcla que habíamos preparado de barro y paja. Se comienza desde abajo, rellenando bien todos los lugares. Es conveniente siempre, a medida que uno va rellenando, ir embarrando un poco las cañas, porque así después va a tener mejor fijación el revoque. Además, hay algo que es importante, que es dejar una separación adecuada como para poder meter el barro, porque el barro tiene paja larga, tiene fibra en mucha cantidad y además larga. Entonces, si no le dejamos una separación, una buena separación entre caña y caña, después puede ser complicado todo este relleno del barro. Lo que estamos viendo también acá es, en cuanto a los tiempos constructivos, que en alrededor de 3 minutos pudimos hacer un cuarto de metro cuadrado de una pared de quincha de 10 centímetros de espesor, con doble encañado, y usamos solamente 2 baldes de mezcla. En otras técnicas el consumo de barro
con fibra inclusive, como el adobe, por ejemplo, es mayor. Se necesita más cantidad de material preparado. Exactamente. Es una técnica rápida, porque como no tiene grandes controles de calidad mientras que uno le está armando, va rápido, digamos. En las quinchas que utilizan el método originario respecto de las que se utilizan en la arquitectura contemporánea, hay una pequeña diferencia. Si bien el sistema estructural es básicamente el mismo, son dos postes que sostienen una viga que va a sostener a su vez el peso del techo, pero la diferencia generalmente radica en los entramados. Las técnicas originarias utilizaban más que nada caña o varas de árboles, varas de sauce, para lograr ese entramado que va a sostener el barro. En cambio, en las técnicas contemporáneas se está reemplazando en muchos lugares la caña o las ramas de árbol por madera aserrada, lo que llamamos el listón de yesero. Y no solo se difiere en esta pequeña cuestión de la materialidad, sino también en que, al menos aquí en Argentina, no se utiliza mucho el entramado en forma horizontal, que eso más bien se utiliza en Uruguay, pero aquí en Argentina lo que se está utilizando es un entramado en forma diagonal, que colabora al triangular con el entramado, triangular el bastidor, o sea, el marco que es de forma ortogonal, lo que logra es establecer mayor resistencia a ese marco. Ahora completamos esta. Lo que hacemos siempre también es ir utilizando todo lo que se va cayendo, porque en realidad en la técnica el relleno se hace de manera muy rápida, se rellena bien, tratando de acelerar un poco el proceso. Una vez que vamos rellenando un sector, vamos emparejando, a veces se hunden los dedos como para dejar una rugosidad y que el reboque grueso luego adhiera bien fuerte, y también vamos utilizando todo el material que va cayendo, de tal manera de aprovechar todo el material que se preparó en el pisadero. Ya con el barro se nota un poco el peso, ¿eh? Y sí. Y eso que no tiene arena. En este momento en Argentina se están generando un montón de ordenanzas municipales que aprueban la construcción con tierra. Y en todas las que se generaron, sobre todo en las zonas sísmicas, esta técnica es muy apreciada porque detrás de la técnica hay mucha investigación que respalda esta cuestión de que es un sistema constructivo que es muy dúctil y muy apropiado para las zonas sísmicas.